Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Josué. Como su nombre lo indica, este libro fue escrito por Josué, sucesor de Moisés, según lo encontramos en el capítulo 24 de este libro, versículo 26, que dice, «Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios». El Talmud dice que Josué escribió este libro, todo menos los últimos 5 versículos, y que esos versículos fueron escritos por Finés. Josué significa Jehová es salvación. La misma palabra en el Nuevo Testamento es Jesús. Josué fue un gran general. Nació como esclavo en Egipto. Tenía 40 años de edad en el tiempo del Éxodo, y como ya hemos visto, fue uno de los espías. Moisés tenía el doble de la edad de Josué en aquel entonces. Ya vimos que Josué figuraba en forma sobresaliente en ese tiempo. Estuvo con Moisés cuando subió al monte de Dios, como lo vimos allá en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 13. Y estaba con Moisés en el tabernáculo, cuando el Señor se le apareció allá en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11. Ahora fíjese usted en esta comparación. Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión. Moisés, por su parte, tenía 80 años cuando dirigió el éxodo de Egipto. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Murió cuando tenía 110 años. Josué era un hombre de oración. Era un hombre valiente, era un hombre que confiaba en Dios. Era un hombre de fe. Poseía dones de liderazgo, entusiasmo y fidelidad. Es la figura de Cristo, tanto en nombre como en obra. Y sin embargo, Josué en verdad era un hombre común y corriente. El Dr. Blackwood dijo lo siguiente en cuanto a Josué. Muestra que un hombre de habilidad corriente puede llegar a ser líder en la iglesia. No recibió su llamamiento mediante unas letras flamantes escritas en el cielo, sino por medio de un anciano, quien conoció a Dios y a Josué, y el cual vio que Dios había equipado, había preparado a Josué para ser líder. Ahora, en cuanto al propósito de este libro, podemos decir que el libro de Josué completa la redención que principió allá en el Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. El libro de Josué es el libro de la redención de los israelitas para la tierra prometida. De la misma manera, la salvación no es sólo una redención del infierno, sino también una redención para el cielo. La justificación no es solamente la subtracción de nuestros pecados, sino también la adición de la justicia de Cristo. El apóstol Pablo lo declara de la siguiente manera en la carta a los Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, hablando de la fe de Abraham y cómo le fue contada por justicia, y dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora aquí hay una transición muy importante que debemos notar. No hubo ninguna escritura sagrada escrita por Moisés. Hasta aquí, Jehová había hablado por sueños, visiones o por el ministerio angélico. Ahora se presenta un nuevo método. La ley de Moisés es la voz escrita de Jehová. Dios dirige a Josué hacia el libro de la ley, y él debe meditar en él y hacer conforme a todo lo que en él es escrito, como vemos en el versículo 8 del capítulo 1, donde dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Josué, pues, se dirige a la palabra de Dios. Ahora, el versículo clave en este libro de Josué lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 3, que dice, «Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie». Israel debía entrar y tomar posesión de la tierra. Claro que había que librar batallas, habría conflicto y conquista. Debían apoderarse del enemigo y destruirlo. Ahora estas cosas no pueden decirse en cuanto al cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y conquista. Por eso, la posesión de la tierra prometida no puede representar al cielo. El libro de Josué realmente se puede comparar más bien con el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Usted y yo hemos sido redimidos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3.
Ahora tenemos que tomar posesión de estas bendiciones. El libro de Josué es profético de Israel y típico de la iglesia. Israel recibió el título de propiedad de la tierra, como lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículo 8, donde leemos: Vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. También el profeta Ezequiel se refiere a esto en el capítulo 37 de su profecía, versículo 21. El conflicto y la conquista van juntos con la posesión de la tierra. Ahora, la palabra clave en este libro de Josué es la palabra posesión. La palabra clave no es victoria. Dios gana la victoria. Israel recibe liberación y posesión. Ahora, la pertenencia de Israel era incondicional. La posesión de Israel era condicional. Por tanto, al cristiano hoy en día le es dado el título de propiedad de las bendiciones espirituales, como vimos ya en Efesios 1:3. La posesión y la experiencia práctica de esas bendiciones depende del conflicto y de la conquista. Estas nunca se logran por la energía de la carne, sino mediante el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente que se la entregue totalmente. Ahora, los israelitas nunca poseyeron toda la tierra que Dios les había dado. En el capítulo 1, versículo 4 de este libro de Josué, tenemos la extensión de la tierra prometida. En el capítulo 13, versículo 1, vemos que no la poseían toda. En el capítulo 11, versículo 16, Josué había conquistado la tierra y tuvieron acceso a ella. Y más adelante, en el versículo 23 del mismo capítulo 11, vemos que a cada tribu le fue distribuida su porción, pero tenían que expulsar al enemigo. Tenía que haber una ocupación gradual de la tierra de parte de cada tribu. Bien, Josué, vamos a hablar de su lugar en el canon. En el Tanakh, ustedes se acuerdan que es acróstico de Torah, Nevi'im y Ketuvim. En el Tanakh, Josué es el primer libro de los profetas y es el primer libro de los profetas que se llaman anteriores. Y luego hay profetas posteriores que son los profetas que eran escritores también. Los profetas que conocemos nosotros, que son pues Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces él es el primero de los profetas anteriores que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Aunque estos no caben dentro de nuestras ideas de lo que son profetas, porque nosotros nos acostumbramos a otra división del canon. Sin embargo, parece que los judíos consideraron que estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, fueron escritos por profetas. Y así son palabra de Dios y ocupan un lugar en el canon, porque eran proféticos. Aunque, como digo, para nosotros su género no es profético, es histórico. Habiendo sido escritos por profetas, pues entran en el canon en la sección de los Nevi'im, los profetas. Ahora, el género. Otra vez, como libro, todos los libros históricos es historia didáctica, es historia para enseñar lecciones. Y más que otros libros, Josué es historia también militar, es una historia acerca de campañas militares principalmente. En 1943, M. Knott, él publicó una idea en su día que era muy radical. Y su idea era que toda la sección desde Deuteronomio hasta Segundo de Reyes fue escrito principalmente por un autor. El autor, él lo llama, no es que lo identifique como individuo, pero lo llama a este autor el historiador deuteronomista. En inglés se abrevia DH, Deuteronomist Historian. Entonces, esto era radical en su día, porque en su día, ¿se acuerdan por las fechas? ¿Se acuerdan de que cuál era la tendencia? La tendencia era buscar las fuentes, y la crítica de las fuentes era muy popular. Ahora, él aceptó mucho de la crítica de las fuentes, pero él dijo, lo que encuentro aquí es una unidad, con ideas similares desde Deuteronomio hasta Reyes. Entonces, algunas de estas ideas. Toda esta historia parece utilizar
algunos de los temas principales de Deuteronomio, como las pautas. Y nosotros hace, ¿qué será? 8 días estudiamos algunos de los temas principales de Deuteronomio. Estos temas parecen ser como las pautas del resto de estos libros de esta sección. Y esto no es sorprendente si recordamos que una de las funciones de Deuteronomio que vimos hace 8 días es que iba a funcionar como la constitución de Israel. Y ya la constitución establecida, ¿cuál va a ser la pauta para el resto de la historia de Israel? Pues la constitución, que es Deuteronomio. Así que podemos identificar Josué como historia didáctica, historia militar y también historia deuteronomista. Y vamos a través de nuestros estudios en estos libros, vamos a estar mencionando las similitudes para tratar de hacer conexiones entre el mensaje o los principios de Deuteronomio y los demás libros históricos hasta Reyes. También no tenemos que aceptar todo lo que Not decía, porque él asignó una fecha en el exilio a toda esta obra. Él dijo que Deuteronomio después del exilio y todos estos libros después del exilio. Sin embargo, podemos separar esa fecha de su observación bastante fuerte y bastante buena acerca de la unidad del pensamiento de todos estos libros. Harrison comparó Josué y Jueces con las obras de la edad heroica mediterránea oriental, que produjo las epopeyas como la Ilíada, la Odisea y otras obras similares en otras culturas. Entonces es interesante, él dice que Josué y Jueces son historias épicas, son historias heroicas y tienen similitudes como los productos de Grecia y también otras culturas estaban produciendo sus historias de sus héroes. Entonces podemos decir que historia didáctica, historia, ¿qué dijimos? Militar, historia deuteronomista e historia épica. Entonces, todos estos géneros pueden aplicarse a Josué. Ahora, el autor de Josué. El Talmud Baba Batra dijo que Josué escribió su propio libro, excepto por la parte acerca de su muerte. Sin embargo, hay evidencia interna que indica que fue escrito posterior a los eventos relatados. Entonces, no fue, la composición del libro fue posterior a los eventos relatados en el libro mismo. Por ejemplo, hay un refrán repetido más de 10 veces que dice hasta la fecha. Describe una situación y dice que esta situación sigue hasta la fecha. Entonces esto indica, obviamente, un lapso de tiempo entre los eventos y el escritor, la composición del libro. También el versículo 10-13 cita el libro de Jaser. No sabemos realmente nada del libro de Jaser, pero aquí está el autor citando un libro anterior. Y el libro anterior registraba ciertos eventos y luego era una fuente identificable que el autor de Josué utilizaba. Entonces ya está, esto requiere un cierto lapso de tiempo para que un libro se escribiera y luego Josué se escribiera después de ese libro. Los críticos de las fuentes intentaron identificar las mismas 4 fuentes, J, E, P y D, y se acuerdan de que son jehovista, elogista, priestly o sacerdotal y deuteronomista, que ellos identificaron en el Pentateuco. Entonces, ellos hablaban de un hexateuco, hablando de los primeros 6 libros. Entonces, ellos trataban de extender su análisis de 4 fuentes principales a los 6 libros en lugar de solamente los 5. Pero, como toda la hipótesis documentaria, esta idea ha sido abandonada, descartada. Y un argumento en su contra es que los judíos y los samaritanos siempre distinguieron cuidadosamente entre el Pentateuco y otros libros. Entonces, nunca existía para los judíos un hexateuco.
Solamente, o sea, los libros del Pentateuco y luego otros libros. Entonces, nunca ese concepto existía históricamente. Era una invención, como muchas invenciones de la escuela de la hipótesis documentaria. Ahora, otra hipótesis que fue más reciente se llama de la historia de la tradición, que intentó no tanto encontrar 4 fuentes, sino identificar las unidades narrativas que fueron unificadas por el autor o por el editor. Esto en un sentido es más positivo y más realista, porque podemos leer y podemos imaginar que diferentes unidades narrativas circulaban quizás regionalmente, quizás localmente, acerca de, digamos, Sansón, o de Samgar, o de Otoniel. Y luego el editor, investigaba y él unificaba todas estas unidades narrativas en un solo libro. Ahora, los de esta escuela tendían a considerar las unidades narrativas como leyendas etiológicas y regionales, no nacionales, sino regionales. Entonces, cada región tenía sus leyendas. Para ellos, la mayoría no los aceptaron como históricas, sino leyendas. Y la etiología, ¿qué es la etiología? La etiología es la explicación de situaciones actuales por medio de leyendas del pasado. Es decir, papá, ¿por qué los jebusitas viven en Jerusalén? Pues hijo, quiero explicarte eso. Entonces explica una leyenda acerca de por qué los jebusitas están en Jerusalén. Estoy inventando algo, ¿no? Pero es la idea de la etiología, que explica algo del pasado, o más bien algo del presente, invocando una leyenda del pasado. Entonces, esta escuela de la historia de la tradición tenía esa idea de que eran leyendas nomás. Pero otra vez podemos separar lo bueno de lo malo, o sea, podemos separar la buena observación del escepticismo en cuanto a lo histórico de lo relatado. Knott era parte de esta escuela, que él aceptó mucho de la crítica alta, pero él se desvió en la cuestión de las fuentes, enfocándose en un autor en lugar de 4 fuentes. Entonces eso es algo positivo, y todos desde entonces han tenido que interactuar con Knott y su énfasis en la unidad no solo de Josué, sino de toda esa sección histórica. Bien. Entonces, ¿quién escribió Josué? No sabemos, pero si no tiene razón, pues es una unidad que se basa en la historia o los principios de Deuteronomio. Y fecha. Ahora, la fecha de Josué depende de la fecha del Éxodo, obviamente, porque es después. Sin embargo, en nuestra investigación, la fecha del Éxodo depende de la fecha de la conquista. ¿Por qué? Porque hay más pautas arqueológicas acerca de la conquista que del Éxodo. Entonces tenemos que ir en reversa y tratar de fijar primero la fecha de la conquista y luego ir en reversa para fijar la fecha del Éxodo. Pero aquí encontramos el problema y podemos recordar que en el estudio del Éxodo encontramos 2 opciones. La opción del siglo XIII y la opción del siglo XV antes de Cristo. Y pueden regresar a esa conferencia para ver esas 2 opciones. Pero ahora podemos evaluar estas 2 opciones un poco más en relación a Josué y la conquista. El principal argumento a favor de la fecha tardía, es decir, la fecha del siglo XIII, es la evidencia arqueológica de la destrucción de algunas ciudades en Palestina en el siglo XIII. Entonces, hay evidencia en varias ciudades de destrucción y luego reconstrucción inferior y posterior. Entonces, la idea es que, aquí está la conquista, llegaron, destruyeron ciudades, y como ellos no tenían la cultura tan avanzada de los cananeos, construyeron ciudades inferiores. Entonces, este es el argumento más fuerte a favor del siglo XIII.
Sin embargo, uno de los problemas más grandes es que Josué, Deuteronomio y Josué no hablan de la destrucción de ciudades en la conquista. Hablan de la ocupación de ciudades en la conquista. Entonces, el plan desde Deuteronomio no era llegar y destruir ciudades. Era entrar, expulsar, exterminar los habitantes y ocupar sus ciudades. Era lo que Moisés dijo en Deuteronomio 19. Y luego, si leemos Josué, encontramos que solamente se mencionan 3 ciudades que fueron destruidas: Jericó, Ai y Hazor. Y las otras ciudades según Josué, no menciona que se hayan destruido, más bien que exterminaron los que vivieron allá, expulsaron los que vivían allá y ocupaban sus ciudades. Entonces, no es necesariamente un argumento fuerte la evidencia de destrucción en el siglo XIII, porque no era su plan de ataque. Y si examinamos, y yo no soy arqueólogo, entonces yo no tengo la capacidad de evaluar muy bien los argumentos, pero basándome en los que sí tienen capacidad, la evidencia arqueológica de estos 3 sitios, digamos Jericó, Ai y Hazor, ha sido controvertida. Entonces hay varias interpretaciones acerca de esos sitios, o sea, cuándo fueron destruidas esas ciudades. Y hay también controversias en cuanto a la identificación del sitio, si realmente fue el sitio de Ai o realmente fue el sitio de Hazor, etc. Bien, entonces de nuevo concluimos que la arqueología no es capaz de decidir esta cuestión definitivamente. Ahora vamos a hablar de como evidencia interna. Y en cuanto a la fecha de la composición del libro de Josué, estamos hablando de 2 puntos ahora. Estamos hablando de la fecha de los eventos, y no hemos podido decidir entre el siglo XIII y el siglo XV basándonos en la evidencia arqueológica. O sea, yo tiendo a creer que el siglo XV es correcto, pero, como digo, es difícil ser dogmático aquí. Pero ahora vamos a hablar de la fecha de la composición del libro, que obviamente es posterior a la fecha de los eventos mismos. Tampoco hay evidencia suficiente para estar seguros. Sin embargo, Harrison no encuentra ninguna razón por no fecharlo alrededor de 1045 antes de Cristo, durante la vida de Samuel. Entonces, para Harrison y pues los eruditos conservadores tienden a fechar el libro de Josué relativamente poco después de los eventos relatados, pues durante la vida todavía de Samuel. Bien, entonces dogmáticos no podemos ser, pero realmente la postura de los críticos realmente no es muy justificable, porque los críticos de la alta crítica tendían a fechar todo el Antiguo Testamento muy, muy tarde. Y ahora la tendencia otra vez es descartar esas ideas radicales y regresar a posturas más tradicionales. Josué, su estructura general es muy sencilla. 2 partes: la conquista de la tierra prometida, la primera mitad; la distribución de la tierra prometida, la segunda mitad. Conquistarla y luego distribuirla entre las tribus. Y luego un epílogo, que son los últimos días de Josué y la renovación del pacto con Dios. Pues vamos a analizar un poco estas 3 secciones. Primero, la conquista de la tierra, capítulos 1 al 12. Bien, encontramos a Rahab, la ramera de Jericó. Y ella es uno de los personajes, pues es como el primer personaje que conocemos en la tierra. Y ella es representativa de los gentiles creyentes que se asimilaron en el pueblo de Dios. Entonces, el primer personaje es una convertida a la fe de Israel. Y ella dice que estamos aquí temerosos
Y saben que pues Dios ha entregado la tierra en manos de ustedes y pues yo me uno con ustedes y con su Dios. Y luego, entonces esto es como algo muy, plantea pues algo positivo, ¿no? Pensando que alguien va a convertirse en el primer encuentro. Luego, el cruzar del Jordán recuerda el Mar Rojo. Entonces, cruzaron un cuerpo de agua para salir de Egipto, para entrar en el desierto. Cruzaron otro cuerpo de agua, un río esta vez, para salir del desierto y entrar en la tierra prometida. Y hay mucha similitud allá. Y luego tenemos las dos primeras ciudades, Jericó y Ai. Y sirven como paradigmas de la conquista. Ilustran el principio de retribución de Deuteronomio. ¿Se acuerdan de retribución? Es algo muy fuerte en Deuteronomio. Obedeces, te va bien. Desobedeces, te va mal. Entonces, este concepto de retribución en Deuteronomio es muy patente en Josué y es una de las cosas que Not observó en toda la historia deuteronomista, este concepto de la retribución. Entonces, la obediencia resulta en bendición y victoria, Jericó. La desobediencia resulta en maldición y derrota, Ai. Entonces ahí están, entonces entrando en la tierra prometida, hay dos paradigmas. ¿Qué vas a hacer, Israel? ¿Vas a obedecer, hacer lo que Dios dijo? Aunque parezca absurdo, marchar 7 días alrededor de la ciudad, marchar luego el 7º día 7 veces alrededor de la ciudad. ¿Vas a obedecer a pie de la letra? ¿Y vas a destruir todo lo que encuentres ahí? ¿O no? Y si obedeces, perfecto. Si desobedeces, y eso pasó en la conquista de Jericó, hubo una desobediencia de Acán, y él tomó algo del botín para él mismo, algo prohibido. Y eso causó el desastre posterior en Ai, donde fueron derrotados. Pero también en Ai encontramos que había también otro error, que ellos confiaban. Ya habían tenido una victoria increíble y dijeron, no tenemos que enviar tantos hombres. Ya somos buenos, ya tenemos nuestra conquista de Jericó, Ai es poca cosa en comparación. Entonces ya cayeron en una arrogancia y una fe no bien cimentada en sí misma, en su poder militar, en lugar de en Dios. Porque en Jericó, ¿cómo ganaron? ¿Por ser tan buenos soldados? No. Por confiar en Dios. ¿Quién tiró los muros? ¿Ellos? No. Dios los tiró. Entonces, ahí vemos dos paradigmas, y estos dos paradigmas plantea muy fuertemente la idea de retribución, para bien o para mal. Ahora, ¿se acuerdan que Moisés había mandado que llegando a la tierra leyeran la ley? Y que la mitad de las tribus en un monte y la otra mitad en otro monte, y que leyeran las bendiciones y las maldiciones, y que construyeran un altar en Ebal, monte Ebal. Y esto se encuentra en Deuteronomio 27. En Josué 8, primera oportunidad que tienen, cumplieron a pie de la letra. Entonces ahí pues vemos obediencia y están en la tierra leyendo la constitución de Israel en la tierra. Entonces esto es muy positivo. Y luego, ¿qué tenemos en el resto de esta sección? Tenemos campañas y victorias en el sur, y luego campañas y victorias en el norte. Esto es 9 y 10. Y luego concluye entre 11 y 12 con un resumen triunfante de la conquista. Una lista impresionante de los reyes y de las ciudades conquistadas. Entonces parece que ya la conquista terminada, parece, da esa impresión, que todo marchó bien, ya que aprendieron su lección en Ai. Bien. Luego empezamos la segunda sección, y ahora encontramos que no todo marcha bien, porque los primeros 12 capítulos dan la impresión de una conquista casi total. El 13 empieza con una lista de todo el territorio todavía por conquistarse. Y es una lista
bastante impresionante, larga. Hay mucho todavía por conquistarse. También menciona la vejez de Josué y la necesidad de repartir la tierra antes de su muerte. Entonces, en lugar de conquistar absolutamente todo y repartirla, había una necesidad de ya repartir lo conquistado y lo no conquistado, y que cada tribu tomara su responsabilidad de terminar el trabajo de conquistar. Y aquí relata la repartición de la tierra al este del Jordán a 2 tribus y la mitad de otra tribu. ¿Qué pasó? Algunas tribus dijeron, antes de cruzar el Jordán, dijeron, nos gusta, está bien aquí, nosotros estaríamos muy a gusto acá, déjenos estar acá. Y el arreglo era que ellos podrían estar allá, sin embargo tenían que cruzar los soldados con las otras 9 tribus y media y conquistar la tierra, y luego podían regresar. Entonces, primero hay una repartición de la tierra al este del Jordán para las 2 tribus y media. Y luego siguió la tierra al oeste del Jordán. Entonces, esto es 14 a 19. Y luego hay otras 2 ciudades, o otros 2 tipos de ciudades importantes: ciudades de refugio y ciudades para los levitas. Ciudades de refugio funcionaban como parte del sistema de justicia. Si alguien matara a alguien, a otra persona, no a propósito, él podría huir a una de las ciudades de refugio para protección y no ser pues víctima de una venganza injusta. También las ciudades para los levitas. Los levitas, ellos perdieron en un sentido su tribu y su territorio tribal. Sin embargo, ellos por ser en una situación cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos y todos se echaron a adorar el becerro de oro, y Moisés descendió, él dijo, todos los que están para el Señor, vengan conmigo. Los levitas respondieron. Entonces ellos recibieron una bendición allá. Iban a ser, por maldición de Jacob, por profecía de Jacob, distribuidos en la tierra. No iban a tener sus propias ciudades, o más bien su propia región. Pero aquí esa maldición se convirtió en bendición. Iban a estar distribuidos, pero como la tribu sacerdotal, la tribu ministerial, iban a tener no un territorio en sí, sino ciudades a través de todo Israel. Y luego tenemos el regreso de las 2 tribus y la mitad de otra a la tierra al este de Jordán, pues ya la conquista era suficientemente lograda para que ellos regresaran. Y luego tenemos los últimos 2 capítulos, el epílogo de Josué. Y aquí Josué se despidió de Israel, exhortándoles que siguieran en la ley de Moisés. Luego los dirigió en una ceremonia de renovación del pacto. Entonces aquí podemos ver paralelos muy fuertes entre Moisés y Josué. Hay muchos de estos. El cruzar, que ya mencionamos, el cruzar el Mar Rojo y luego cruzar el río Jordán. Moisés y luego Josué. Quitar los zapatos delante de Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza, y también Josué, él tuvo un encuentro con una figura interesante, misteriosa, que vamos a mencionar al rato, el comandante del ejército del Señor. Y los 2 tuvieron que quitar sus zapatos. También los 2 intercedieron por la nación pecaminosa, apelando al honor de Dios. Los 2 apelaron al mismo concepto, diciendo, Dios, si tú destruyes o si tú dejas que tu pueblo muera aquí, ¿qué van a decir las naciones acerca de ti? Que no pudiste. Piensa en tu propio honor, en tu propia gloria. Entonces oraron iguales. Y luego los 2 dirigieron la nación en una celebración de la Pascua.
Los dos eran líderes militares. En Josué 12 habla de los conquistados y dice los conquistados por Moisés y luego los conquistados por Josué. Entonces ahí están lado a lado. También repartir la tierra, Moisés lo mandó, o sea, lo mandó pues antes de entrar en la tierra y luego Josué lo ejecutó, lo realizó. También, ¿cómo terminó Moisés su vida? Dirigiendo la nación en una renovación del pacto. ¿Cómo terminó su vida también Josué? Igual, despidiéndose con una renovación del pacto. Y los dos también eran pesimistas acerca de la obediencia futura de los israelitas. Y esto es triste. Moisés terminó diciendo, esto es lo que deben hacer, deben obedecer, pero sé que no lo van a hacer. Y Josué igual. O sea, ustedes deben obedecer, pero pues yo sé que no pueden. Entonces los dos terminaron sus vidas pesimistas, o podríamos ser realistas, porque los eventos realmente así fueron, así resultaron. Algunos temas principales de Josué. La promesa de Dios a los patriarcas de entregar la tierra a sus descendientes. Entonces aquí tenemos varias referencias a las promesas que Dios había hecho. ¿A quién en primera instancia? Abraham, exacto. Entonces esta promesa tiene siglos. Abraham no poseyó tierra propia, o sea, solamente para sepultar a su esposa. Entonces los descendientes esclavos en Egipto. Entonces ya siglos después ya están por fin realizando estas promesas. Y aquí hay estos versículos que menciono aquí que enfatizan que las promesas del Señor cumplidas, ya Él ha cumplido las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al mismo tiempo, hay referencias significativas a lo incompleto de la conquista. Entonces, en un sentido, la tierra prometida se convirtió en la tierra poseída, pero por el otro lado, no completamente. Y es una tensión que encontramos en Josué. ¿Está conquistada la tierra o no? Y ahí está la tensión. Pero esta tensión es la misma tensión que encontramos en Deuteronomio, que examinamos en la sesión de hace 8 días. La tensión entre la gracia incondicional y la condición de fidelidad para disfrutar las promesas. Entonces esto sigue de Deuteronomio. Dios les da la tierra gratuitamente, les da la tierra incondicionalmente, pero para seguir disfrutando los beneficios de la tierra tenían que obedecer. Entonces hay incondición, hay condición. Entonces hay gracia y hay también requisito. Entonces ahí esta tensión está en Deuteronomio y aquí sigue muy fuertemente en Josué. También sigue presentando la misma problemática de obediencia o desobediencia al libro de la ley y el mismo reto de ser fieles a la ley de Dios para seguir disfrutando las bendiciones. Así, en un sentido, Josué termina en la misma nota en la cual termina Deuteronomio. Aquí renovamos el pacto, ya está en sus manos, ya está el libro de la ley. ¿Qué van a hacer con eso? Y ahí está el reto para el pueblo de Dios. Otro tema importante de Josué es la guerra santa. Y Deuteronomio había dado los principios de la guerra santa, que incluyeron la destrucción total de todo lo idólatra, altares, objetos, todo lo que tenía que ver con la idolatría, eliminar, destruir. También la dependencia del Señor más que de las armas o los números. También la oferta de paz a las naciones lejanas. También cómo tratar a las prisioneras de guerra, o sea, sobre todo las prisioneras de guerra con que uno quisiera casarse, o sea, si alguien encontrara entre ellas a alguien que buscaba como esposa, cómo tratarlas. Y también la guerra perpetua contra los amalecitas. Los amalecitas, pues iba a haber una guerra constante.
Y las batallas en Josué ilustran lo que pasa cuando se siguen los principios y cuando no se siguen. O sea, otra vez, tenemos esta idea de Jericó y Ai, ¿van a seguir o no van a seguir los principios? Relacionado con este tema de la guerra santa y parte de, es la cuestión del Jerem. Y el Jerem es la destrucción total. Porque de las naciones que habitaban la tierra prometida no debían dejar vivo a nadie. Y esto era muy tajante, podríamos decir extremoso si quieren, pero Deuteronomio dijo, entrando en la tierra prometida, a las naciones lejanas ofrecerles oferta de paz, está bien. Pero las naciones que están en la tierra, hay que eliminarlas por completo. Una explicación por esta aniquilación de los habitantes fue práctica para que no fueran una tentación para los israelitas. Es lo que Moisés dijo en Deuteronomio 20:18. Entonces hay que eliminar las naciones para que no sean tentados ustedes. Pero hay otra explicación que es teológica. Y voy a leer desde Génesis 15:16. Hay un versículo interesante que intriga un poco y sugiere algo importante. Dice aquí en 15:16, hablando de los descendientes de Abraham, los israelitas. Dice, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Ahora, no explica mucho, pero la idea es que está diciendo que ustedes, israelitas, tienen que pasar 400 años esperando, porque Dios iba a castigar a los amorreos por su iniquidad, pero su iniquidad no había llegado al colmo todavía para requerir que Dios los exterminara. Y la implicación es que ya había llegado el colmo, y que Dios iba a utilizar a los israelitas para castigar a los amorreos. Y por extensión, no solo los amorreos, sino los cananeos, los otros que habitaban esa tierra. Y también tiene la idea de ser una ofrenda de todo a Dios. Y encontramos esto en Josué 6:17, dice, Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Y este es parte del concepto del Jerem. El Jerem es destrucción total, pero también es ofrenda total a Dios. Entonces estaban, en un sentido, ofreciendo las naciones de todo Canaán a Dios en ofrenda. Entonces esta idea, obviamente para nosotros es una idea incómoda, es una idea difícil y muchos critican la Biblia fuertemente por esta cuestión. Pero podemos ver aquí que hay algo más allá de algo nacionalista, hay algo teológico aquí. Y es algo que Dios, decidió hacer con Israel. ¿Fue duro que Israel tuviera que esperar 400 años como esclavos? Sí, fue duro. Fue duro que los pueblos hayan sido castigados por medio de los israelitas, sí. Pero se expresa aquí que fue designio de Dios. Y vemos esto a través del Antiguo y hasta también algo en el Nuevo Testamento, aunque vamos a ver un cambio muy importante, radical en el Nuevo Testamento. Otro tema principal, la unidad de Israel. Tanto Deuteronomio como Josué se dirigen a todo Israel como una nación unida. Entonces ya vimos esto en Deuteronomio, una nación, una ley, un pacto, un santuario, bajo un Dios. Entonces, unidad, y aquí también sigue esta idea en Josué. También el pacto. Deuteronomio se presentó como el libro de la ley.
Josué inicia con una exhortación a Josué a seguir el libro de la ley, la misma expresión. Y Josué termina con la renovación del pacto. Entonces así inicio y fin. Josué, sé fiel al libro de la ley, y ahí la renovación del pacto, renovación del libro de la ley. Y también a través del libro hay ejemplos de la aplicación del libro de la ley a muchas situaciones. Muchas cosas en Josué, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no eso? Por cuestiones de la Constitución. ¿Cómo tratar a diferentes grupos? Pues ¿qué dice Deuteronomio? ¿Qué dice la Constitución? Entonces tenemos aquí un tipo de monarquía constitucional, pero es más bien teocracia constitucional. El monarca es Dios, pero tiene su constitución por medio de la cual él gobierna su país. Y Josué es el primer ejemplo de la vida bajo el pacto, bajo esta constitución de Deuteronomio. ¿Cuál es su mensaje? Su mensaje para nosotros. Josué fue el que dio descanso al pueblo de Dios, y podemos ver 21:44, 22:4, ahí habla de que la tierra disfrutó paz. Josué el que dio paz. Y aún en el libro de Josué se reconoce que el descanso no fue definitivo, porque quedaron muchos pueblos que eliminar todavía de la tierra. Entonces es una paz, pero no una paz definitiva. Y el tocayo de Josué es el que da el descanso definitivo. Y es uno de los temas de Hebreos, porque es el mismo nombre. Nosotros traducimos el nombre diferente, pero es el mismo nombre. Josué y Jesús es el mismo nombre. Entonces, en hebreo ya latinizado, en griego ya latinizado, pero es el mismo nombre. Y cuando Hebreos menciona a Josué, usa el nombre que traducimos Jesús. Entonces aquí Hebreos está haciendo esta conexión. ¿Quieren descanso? Josué dio un descanso temporal, incompleto, parcial. Pero el Josué mayor, él da el descanso total, definitivo. También Hebreos dice que los soldados que marcharon durante 7 días alrededor de Jericó, y también Rahab, son ejemplos de fe para nosotros. Ellos se encuentran en la lista de hombres y mujeres de fe, en Hebreos 11, cuya fe es digna de imitar. Además, Rahab tiene la distinción de ser una de las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús en Mateo. Y es un estudio interesante de estas 4 mujeres, con vidas bastante interesantes. Y aquí tenemos la primera, es Rahab, que antes había sido prostituta. También tenemos este misterioso comandante del ejército del Señor. Y él anticipa la revelación de Jesucristo en ese rol. Si comparamos esa figura en Josué 5, y también a Jesucristo en ese rol militar en Apocalipsis 19, 11 al 16, pues tenemos algo de similitud. Pero también hay mucha diferencia, porque pues Josué estaba siguiendo pues el capitán del ejército del Señor para conquistar una tierra relativamente chiquita, en una sección pues del mundo. Pero en Apocalipsis el capitán, el comandante, va a conquistar el mundo entero. Sin embargo, ha cambiado mucho, o debo decir, además ha cambiado mucho la cuestión de la conquista. La conquista del pueblo de Dios ya no es por medio de la guerra contra seres humanos, sino contra poderes malignos, para salvar y no para destruir la vida. Y esto fue la gran confusión en la época de las cruzadas, en la época medieval. Ellos tomaron cosas del Antiguo Testamento como si todavía se aplicaran y como si no hubieran sido transformados por medio de Cristo. Entonces hay una conquista, pero no es para destruir, sino salvar la vida. ¿Y qué es la ofrenda que ofrecemos a Dios en esta conquista? Es la misma ofrenda, pero más amplia. En Romanos 15, Pablo dice que tiene una ofrenda
que quiere ofrecer a Dios, y es la ofrenda de todas las naciones. Entonces dice, déjeme leerlo, dice, me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el cumplimiento del concepto de Jerem, la idea de ofrecer las naciones a Dios, no como pues gente ya conquistada, matada, más bien como gente salvada por medio del Evangelio. Y no solamente en una sección del mundo, sino en todo el mundo, ofreciendo todas las naciones a Dios en ofrenda.